Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. El primer mandamiento con promesa, como decía Pablo en la carta a los Efesios, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, uno de los mandamientos más conocidos y asumidos popularmente. Inspiración de leyes en muchos países, tanto ayer como hoy. Pero yo me pregunto si lo entendemos realmente. Honrar al padre y a la madre. Claro, muchas veces este entendimiento automático y aplicaciones de cierto modo se dan porque, claro, uno ve al padre y a la madre en la casa y si uno ha recibido medianamente buenos tratos, por ejemplo, tiene una relación medianamente positiva, no se hace tan difícil, parece, honrarlos, aunque esa honra tiene mucho que ver con los cánones sociales, ¿cierto? Lo que se pide a un hijo hacia un padre. Pero ¿serán esos sus verdaderos alcances del mandamiento? ¿Cuáles son? Para Martín Lutero, en línea con lo que Pablo enseña en la carta a los Efesios, este mandamiento no solo abarca a los padres, se extiende hasta las autoridades, siendo nuestro deber darles honra, servicio, obediencia y amor, y nunca despreciarles e irritarles. Ese es su sentido amplio. Y aquí yo pienso que surge el primer problema. Con los padres, como decía, cuando recibimos una crianza medianamente positiva, o sea, basta con que sea medianamente positiva para que nos facilite el camino, pero ¿quién ama en general a las autoridades, sobre todo si es que son del lado opuesto al pensamiento de uno? En lo personal creo que es un mandamiento complejo y, como decía, muy mal entendido y mal aplicado. Y por esto también, desde el otro lado, fuente de malos tratos y de abusos. Desde el otro lado, desde los padres y desde las autoridades, desde los superiores. Y cuando esto ocurre se vuelve una carga imposible para los hijos y para los subordinados. ¿Por qué? Por una comprensión superficial de lo que significa ser honrado y honrar, que es más, según el mandamiento, que los cánones sociales. Entonces, ¿qué es ser honrado y dar honra? Según este mandamiento. Si vamos a la realidad, veremos que quienes están en una posición superior creen que merecen la honra de los demás, sobre todo por sus buenas acciones hacia ellos. Y por esta razón las exigen. La honra de los demás se espera como alabanzas, incluso como adulaciones, como disposición a prestar favores, como obediencia incondicional, etc. En el fondo, como el sometimiento del otro a uno. Ahora, yo no sé si alguna vez la opresión habrá producido verdadera honra hacia una autoridad, o si una paliza también hacia un padre. No, ciertamente no. Verdadera honra, no.
No, yo creo que nunca en la vida, en la historia, creo yo que el maltrato, la opresión o una paliza ha generado verdadera honra. Eso tiene otro nombre. Ahora, honrar no es un comportamiento natural del ser humano, sino adquirido. Es un comportamiento adquirido que implica otras virtudes, como por ejemplo la humildad y la obediencia, que se complementan. Por eso en muchos casos la honra que se da no es sincera, sino se hace con el propósito de obtener algún beneficio, de mantener al superior calmado, o sea, por mero interés. En todos estos casos, nuestro mandamiento está muy lejos. De todos estos casos, nuestro mandamiento está muy lejos. Porque ahí no está el evangelio de amor, de libertad, de justicia, de paz. Nunca está donde hay sumisión, control y vejación. Una ley, un mandamiento visto así, es muerte. Es todo lo contrario al propósito de Dios para ella. Dios no dio sus leyes, sus mandamientos para eso, para oprimirnos, para hacernos sufrir. De hecho, los mandamientos de Dios no son prohibiciones. ¿Pero cómo? No. Eso es prohibición. No es prohibición. Los mandamientos todos tienen un revés. Dios no da libertad para coartarla. Y los mandamientos no son prohibiciones, visto así. Son como su nombre lo dice, mandamientos. O sea, mandan en sentido activo, positivo. Mandan a vivir la vida al máximo en la voluntad de Dios. ¿Puede haber algo mejor que comenzar a vivir la vida y vivirla plenamente en la voluntad de Dios? ¿Y cómo se relaciona esto con nuestro mandamiento, con el cuarto? El respeto a los padres y a la autoridad nos une. Desde el origen del ser humano ha desempeñado una función de cohesión social. Y la clave es la obediencia. Aunque es cierto que hoy en día honrar y obedecer no es algo deseado, sino lo contrario. El ser humano actual quiere vivir sin límites, sin deber nada a nadie, como si eso se pudiera. Todos somos deudores de alguien, pero vivimos en esa ilusión. Pero se nos manda a esto, a honrar y a obedecer. Y el problema no está en la honra y en la obediencia, sino en nuestra concepción de ellas. Es cierto que quienes han sido encomendados para administrar la honra y la obediencia han causado su desprestigio. Y esto las ha hecho poco deseables. Sin embargo, lo que Dios manda no incluye opresión ni maltrato. Nunca. En el propósito del Señor, las relaciones se crean y se viven en su amor infinito, en su amor infranqueable, sin medias tintas, en su amor que es libertad,
justicia, paz y armonía. Por eso no puede ser al ojo o bajo amenazas, por interés. No, cuando esto ocurre es signo de que el mandamiento ha sido mal entendido y mal aplicado. Por su parte, los padres y las autoridades no pueden tomar el lugar de Dios. ¿Cuándo lo hacen? ¿Cuándo lo hacen? Cuando atentan contra la libertad de los hijos de Dios. El rol de los padres y de las autoridades no es ese, sino es encauzarla positivamente. Y el deber de los hijos y de los subordinados es amar y orar por sus padres y por las autoridades, aunque sean enemigas, aunque sean del bando contrario, con mayor razón si son del bando contrario, con mayor razón si son del bando, entre comillas, enemigo. Porque qué gracia tiene amar a los amigos, enseña el Señor, sino a los enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué sobre todo a las autoridades cuando son enemigas? Porque en sus manos está el bien común. ¿Por qué a los padres? Porque en sus manos está el bien familiar. Y por sus acciones todos podemos gozar o padecer. Pero no es fácil a buenas y a primeras. Honrar a otro, obedecerle, no es fácil, porque miren lo que implica. Implica renunciar a los propósitos propios. Y renunciar a esto puede hacerse, pero para que sea verdadero debe basarse en la confianza y en el buen trato. Tiene una dinámica bidireccional. Y en toda dinámica bidireccional hay un elemento central, la escucha. Debemos aprender a escuchar más y a tomar el valor de lo que se nos ha encomendado. Si pudiéramos graficarlo, como con los demás mandamientos, con un signo del tránsito, con un símbolo del tránsito, yo diría que es un ceda el paso. Ceda el paso. Escuchar lo que el otro tiene que decir. Ver lo que el otro hace antes de hablar. La prudencia. Que no todo parta de mis propósitos. Pensar en el bien común. Ceder el paso a la libertad del otro. Y esto solo se aprende escuchando al Señor. Escuchándolo permanentemente. No solo una vez. Periódicamente. Sobre todo quien está arriba no debe olvidar esto, porque no es el dueño, es un comisionado, es un mayordomo. Los padres y las autoridades son mayordomos del Señor. Por eso deben oír las instrucciones del Señor en todo, para todo. Hermanos y hermanas, solo cuando somos capaces de ver la tenacidad con que nos aferramos a nuestros propios deseos, a nuestro propio yo, a nuestro egoísmo, a lo intrascendente, podremos renunciar, podremos despojarnos.
y el Señor en Cristo nos lo muestra. En Él podemos ver el amor pleno y que nada que Él nos da para administrar y para gozar es para tiranía o para abuso. El buen mayordomo ha de obrar así, con la sabiduría de Dios, sabiduría que refleja su amor. Cuando es así, se cumple la promesa: tendrás larga vida y te irá bien. Porque tener larga vida es más que vivir muchos años. Es la vida plena y abundante, en salud, paz, con buen gobierno, en una buena sociedad. Lo que verdaderamente nos trae gozo, disfrute y sustento. La obediencia y la honra pueden parecer algo de otro tiempo, de otro mundo, o incluso algo ascético. Pero no, hermanos y hermanas. Para el cristiano, para el creyente en el Señor, es algo de hoy y de todos los días. El Evangelio es el que nos invita diariamente a ir contra la corriente, a ser bichos raros. A donde hay odio, llevar amor. A donde hay conflicto, paz. Y esto no requiere un contexto adecuado, ni evidencia, como se dice coloquialmente, no requiere agua en la piscina. No, estamos invitados a ello solo por la convicción que nos engendra el Evangelio. Si no tenemos esta convicción, pidámosla con fe, porque es lo que Dios quiere y es lo que manda. Lo mejor de todo es que lo que Él manda siempre es para bien y para libertad, nunca para mal y esclavitud. Hermanos y hermanas, que el Señor bendiga en nosotros su palabra y la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.